La circulación de esa agua del planeta, del subsuelo, pero también del agua de superficie, se asemeja a la circulación de nuestra sangre. ¿En qué sentido? De que la sangre en el cuerpo funciona permanentemente en movimiento, en las venas, en las arterias, y ese funcionamiento se frena recién cuando nos morimos, o cuando nos enfermamos, o cuando nos cortan una pierna. Entonces, el estancamiento de esa sangre significa enfermedad. El estancamiento del agua es exactamente lo mismo para el planeta. Es exactamente lo mismo. El agua tiene que circular para limpiarse, para desinfectarse, para que sea agua potable. El agua que corre, el agua estancada es agua muerta, es agua que se va a enfermar, el agua que... Por eso nosotros no estamos con el agua de botella, digamos, estamos con el agua que sale de la canilla o estamos con el agua que corre, no con el que está embotellado. Entonces queríamos explicar esto porque es interesante ver por qué en Misiones, por ejemplo, nos oponemos al tema de las represas, ¿no? Porque esas represas frenan el agua, frenan la circulación. Y hoy hablábamos justamente del tema de las hidrovías, que son otra forma de enfermar, de perjudicar el agua. ¿En qué sentido? De que esto de la hidrovía significa alterar todo lo que es la circulación de los ríos. Significa dragar, significa poner bombas en la capa basáltica de los ríos para hacerlos más profundos y para hacerlos navegables para los grandes barcos. Y esto significa una alteración tan grande de la circulación, una alteración tan grande de la vida de ese planeta, de la vida de esa cuenca que le llamamos como primera unidad, ¿no? Porque la cuenca tiene que ver mucho con la extensión de cada una de las ramas de ese río, de esos arroyos que desembocan ahí, pero también de la vida que está todo alrededor de esos ríos y de esos arroyos. La cuenca es como toda la vida nuestra, digamos. Todos somos cuenca, no hay ninguna posibilidad de vivir fuera de las cuencas. Entonces, esa vida se ve alterada cuando yo transformo el río en una hidrovía. Porque las hidrovías tienen que disminuir el ángulo de los codos, de las curvas de los ríos. Las hidrovías tienen que tener una profundidad tal, tienen que tener un ancho tal. Entonces yo tengo que transformar ese río, lo tengo que transformar para que... Y una de las transformaciones es esto de poner embalses, de poner represas. ¿Por qué? Porque yo cuando pongo represa aumento la profundidad del río, ¿cierto? Entonces eso es una de las cosas que nosotros nos negamos a la represa. Nos negamos porque sabemos que después de la represa viene la hidrovía. Porque es una forma de sacar, como dijimos anteriormente, de sacar todos los productos primarios de nuestros países en forma casi gratis hacia los países del primer mundo. Hoy es la soja, es el pino, es la pasta de papel, es la madera, es el hierro del sur de Brasil, es tantas cosas que nos están llevando que sigue esto del saqueo que le hablamos tantas veces. Y bueno, esto significa de que nosotros, cuando entendemos la figura esta de que la circulación del agua en el planeta es lo mismo que la sangre en nuestro cuerpo, cuando nos hagamos conscientes de eso, ahí recién vamos a entender que ese río se formó durante tantos años por una necesidad de esa parte de ese planeta, de esa cuenca, y que eso es vida, y que cuando nosotros lo alteramos, alteramos la vida, que significa enfermedad y muchas veces la muerte. Ahí tenemos los ejemplos del dengue, los ejemplos de la fiebre amarilla, los ejemplos de epidemias, de endemias. Ahora el dengue vino para quedarse. ¿Pero por qué vino para quedarse? Porque justamente la forma de que estamos produciendo significan, como dijimos antes, hidrovías, represas, significan canalizaciones, significan la desaparición de los montes para poner soja, significa que esa desaparición del monte que permitía la entrada del agua, la circulación, el agua que repone las napas, volvemos a decir, el 70% del agua dulce está allá abajo, pero eso no lo conocemos. ¿Quién habla del ciclo del agua? ¿Quién habla del agua que está allá en el subsuelo? Se habla del acuífero guaraní. Como decimos en Misiones, se guitarrea mucho con eso. Pero muy poco se conoce del agua que está ahí abajo. Entonces, como no lo vemos, ojos que no ven, corazón que no siente, maltratamos esa agua de ahí abajo. Maltratamos, no lo estudiamos, no lo queremos estudiar porque es impolítico. Es como esto que hablamos del
consumidor final, ¿no? Es impolítico decir que todo está contaminado porque la contaminación que tiramos nos llega a todos, llega a las plantas, llega al agua, llega a los animales y todo eso termina en nosotros porque nosotros nos valemos del agua, la tomamos, comemos el animalito, la planta, a nosotros no nos come nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que termina acá, porque mi metabolismo no permite que esa sustancia venenosa salga de mi cuerpo. No tengo mecanismos metabólicos para sacarlo de mi cuerpo. Y yo a veces lo asemejo con esto de los botones de los hoteles, no de los hoteles que vamos nosotros, pero hay botones en los otros hoteles donde nosotros no vamos. Esos botones, ¿qué hacen? Cuando llega el pasajero, el botón lo va a buscar en la puerta, lo lleva adentro, le hace hacer todos los papeles, lo anota, qué sé yo, lo lleva a la pieza, le explica todos los funcionamientos. Bueno, ese botón es como nosotros las enzimas que tenemos. Cuando yo como una zanahoria y pasa mi sangre, tengo un botón, tengo una enzima que acompaña a la zanahoria hacia todo el metabolismo. Y pasa por el hígado, la sangre, por todo lado. La zanahoria esa hasta que tiene un destino final. Con el veneno pasa que yo no tengo enzimas para acompañar el veneno, no tengo botones. Entonces entra el veneno, entra a circular en la sangre, no encuentra a dónde ir y se deposita, porque mi cuerpo, como es un veneno, lo quiere poner de lado. ¿Y a dónde lo mete? Lo mete en donde puede. ¿Y dónde puede? Porque son sustancias liposolubles que se juntan con la grasa, por eso se llaman liposolubles. ¿Y dónde yo tengo grasa? En el cerebro. Ahí tengo todo el tejido del cerebro, prácticamente es grasa. Entonces, esas sustancias se van acumulando en el cerebro. Si yo quiero hacer un análisis, no sale en la sangre, porque está en el cerebro. Tengo que sacarme el cerebro, ubicar o sea, cortarlo bien finito el cerebro, analizarlo, poner un reactivo y darme cuenta que tengo más o menos, calculo, a esta edad unos 200 tipos de veneno distintos en el cerebro, que es lo que los científicos norteamericanos estudiaron, porque ellos pueden hacer estudios de cadáveres de los homeless que nosotros no podemos hacer porque nuestras leyes no lo permiten. Entonces, los trabajos de ellos descubrieron que muchos adultos casi tienen la friolada de unas 200 o más distintos tipos de veneno acumulado en el cerebro. A esto yo le llamo el consumidor final. A esto yo le llamo una consecuencia de esto que hablamos de la cajita. Entonces no es que se envenena a la persona solamente que está, claro, aquel que está fumigando se envenena primero, pero ese veneno se esparce por todas partes y termina en mí. Entonces esta campaña que le hablan de no fumigar es una campaña un poco mentirosa. No es que yo no voy a fumigar, yo no tengo que producir veneno, porque si no irremediablemente terminan en mí. Es como la mala onda, si yo tengo mala onda, da vuelta y termina en mí irremediablemente. Y en los venenos pasa lo mismo, es una mala onda química. Entonces esa mala onda química al final termina perjudicando a cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros estamos en contra de la contaminación. No para que se limite el lugar porque no hay posibilidad de limitar nada acá. Acá esa contaminación siempre termina en nosotros y no tiene ninguna otra vía de ir a ninguna parte, porque en ningún otro planeta puede ir una contaminación. Y el veneno nunca deja de ser veneno. El veneno es veneno desde que nace hasta que nos mata, pero siempre sigue siendo veneno, porque fíjense, nos mata el veneno, estamos ahí abajo, ¿no? Viendo crecer la zanahoria. Para abajo, resulta que estamos ahí abajo, viene la lluvia, lava el veneno nuestro, de este cerebro que yo dije, donde el consumidor final, lo lleva otra vez a la napa y vuelve otra vez a la vida, a otro consumidor final, pero siempre da vuelta y termina en nosotros. Entonces nos va matando de a poquito a todos. Y esa es la vida un poco que estamos viviendo, porque muchas enfermedades que los médicos no conocemos tienen este origen. Y no lo vamos a conocer porque no hay forma de estudiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Viene todo el tema de las depresiones, viene todo el tema de los malos caracteres, viene todo el tema de los cambios de conducta, viene todo el tema de estar cada día más nerviosos, dormimos mal, estamos con mala onda. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con los venenos que se van acumulando en nuestro cerebro.
Amén de los cánceres de cerebro, cerebelo, amén de tantas otras enfermedades que tienen este origen y que nosotros como médicos no lo podemos diagnosticar.